¿Sabías que a pesar de tener la misma fórmula química, dos sustancias pueden ser totalmente diferentes en propiedades y usos? Hace poco me pregunté por qué la glucosa en bebidas energéticas sabe diferente a la fructosa de las frutas. Eso me llevó a descubrir un concepto fascinante en la química. Es por eso que hoy quiero hablarte sobre un concepto químico apasionante que explica por qué esto sucede: los isómeros. Los isómeros son compuestos químicos de la misma fórmula química, pero tienen estructuras totalmente diferentes, lo que le da propiedades únicas. Vamos a sumergirnos en este tema y explorar ejemplos fascinantes. Ahora bien, imagina dos compuestos químicos que ambos tienen la misma fórmula molecular: C6H12O6. Esto nos dice que cada uno de ellos contiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Sin embargo, a pesar de tener la misma fórmula, estos dos compuestos son totalmente diferentes. Uno de ellos es la glucosa, un azúcar que se encuentra en nuestras dietas y es esencial para la energía en nuestro cuerpo. El otro es la fructosa, que ese azúcar se encuentra en las frutas. Ambos son isómeros, claro que sí. Lo que significa que tienen la misma fórmula, pero sus estructuras son totalmente diferentes. La diferencia en la disposición espacial nos da como resultado propiedades y sabores diferentes, a pesar de compartir la misma fórmula química básica. Esto lo que hace es que los isómeros sean un tema fascinante, ya que pequeñas diferencias en la disposición de átomos pueden dar un impacto significativo en las propiedades de unas sustancias. Y esto lo que significa es que los isómeros tienen las mismas proporciones de átomos, pero sus estructuras tridimensionales son diferentes, los cuales hacen que sus propiedades e usos sean diferentes, como el ejemplo de la glucosa y la fructosa, la cual, si vemos el sabor de una fruta, que es el azúcar, la fructosa, es diferente al sabor que contiene una bebida energética o una bebida carbonatada endulzada con azúcar. Existen dos tipos principales de isomería, los cuales son isomería estructural e isomería estereoisomería. Ahora bien, ¿qué es la isomería estructural? Buenos días, yo les voy a hablar sobre lo que es la isomería de estructuras. Como su nombre mismo lo indica, se refiere a las posiciones de átomos de las moléculas que realmente tienen que ser diferentes. Y en otras sí, como podemos también escuchar, hemos tenido dos compuestos, que es el butano y el melipropano, que su fórmula molecular va a ser por igual, que es su fórmula molecular es CH4 y oxígeno tiene 10. Esta fórmula va a ser igual en el butano y en el melipropano. También conocemos los alquetos y los hidrocarburos. Aquí tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, que es un líquido que se presenta en las bebidas alcohólicas. Tenemos el éter dimetílico, que es más conocido como una sustancia o también un líquido que se presenta en los antibióticos comunes. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos su fórmula molecular, que va a ser por igual. Asimismo, como en el butano, el melipropano, su fórmula molecular es igual. Acá mismo podemos encontrar que su fórmula molecular en el alcohol etílico va a ser igual que en el éter dimetílico. Pero esto consiste en que su fórmula, aquí entramos en la fórmula semidesarrollada, que ya va a cambiar las posiciones, como lo dice el título, debe de cambiar sus posiciones. Aquí ya cambia la posición del hidróxido. Podemos encontrar, tenemos 3 carbonos, 2 hidrógenos, y el hidróxido se encontrará en las esquinas, en el alcohol etílico. En el éter dimetílico, el hidróxido se va a encontrar entre medio. Como podemos observar, aquí tenemos 3 carbonos, el hidróxido entre medio y un CH3 en la esquina. Esto consiste en que, como dijo el mismo título, debe cambiar las posiciones de átomos. También tenemos su fórmula desarrollada, como la conocemos normalmente. Esta es la fórmula desarrollada del alcohol etílico. El OH cambia de posición, así como en la semidesarrollada se encuentra en las esquinas. Encontramos su fórmula desarrollada, el éter dimetílico,
que OH se encontrará entre medios. Esto consiste, como le estaba diciendo anteriormente, que su posición debe de cambiar. Este es mi título de hoy que tenía que hablar. Gracias por escucharme. Muchas gracias a todos. Gracias. Hay tres tipos de isomería estructural: de posición, de cadena y de función. Vamos con ellos. Bueno, isómeros de cadena e isómeros de posición. Los isómeros de cadena tienen una regla, la cual es muy básica y sencilla, la cual es que su fórmula molecular va a estar de igual manera, pero su esqueleto carbonado va a cambiar, pero siempre y cuando manteniendo la cantidad de la fórmula. Como por ejemplo, en mi primera cadena carbonada tengo 5 carbonos como me lo indica la fórmula y tengo 12 hidrógenos saturados. Ahora, como dije en la primera regla, su esqueleto carbonado puede cambiar, pero manteniendo la misma cantidad de la fórmula. Aquí en mi segunda cadena carbonada podemos contar que no está de la misma manera, pero contiene la misma cantidad de la fórmula principal. Como por ejemplo, tengo 5 carbonos y 12 hidrógenos repartidos. Ahora, nuestra cadena carbonada tiene un radical, el cual está ubicado en una segunda posición. Al ser un radical, va a estar conformado por el prefijo de 1, el cual va a ser met, pero este CH3 es mejor conocido como metil. Ahora, nuestra cadena carbonada, como ya les dije, va a ser 2-metil y como tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, va a ser 2-metil-butano. Esta regla se puede hacer con cualquier fórmula molecular, siempre y cuando manteniendo las reglas y sus cantidades. Ahora, el isómero de posición. El isómero de posición tiene una regla más básica y más sencilla, la cual es que su cadena carbonada, cualquier elemento se puede mover, pero menos el carbono. Como por ejemplo, tenemos el C5, H11 y el OH, mejor conocido como pentanol. ¿Por qué le aumentamos el OL? El OL se lo aumentamos debido a la nomenclatura del OH. Es una regla que se sigue y que principalmente ya sabemos. Bueno, al tener 5 carbonos y al momento de saturarlos, como nos dice la regla, cualquier elemento se puede mover menos el carbono. Tenemos el OH, el cual lo podemos ubicar en cualquier lado, como por ejemplo aquí. Ahora, ¿cómo se saturará esto? Como ya lo sabemos, el hidrógeno consta de 4 átomos y en estos enlaces vemos que cada enlace conforma un átomo. Ahora, como vemos, CH3, CH2, al momento de estar conformado por 3 átomos, solamente lo dejaremos con el CH, CH2 y CH3. Casi lo mismo que la primera regla, contamos con la misma cantidad, pero a diferencia de esta fórmula, tenemos un elemento principal, el cual es el OH. Como vemos, nuestra cadena carbonada, todos sus elementos se mantienen, menos el OH se mueve y sus carbonos constan en la misma cadena o en la cadena principal. Ahora, ¿cómo será nombrada nuestra cadena? Nuestra cadena, al estar ubicado este OH en la tercera posición y prefijo de 3, que en este momento sería tri, nuestra cadena carbonada sería nombrada tri 1, 2, 3, 4, 5, prefijo de 5, pentanol. Sería nombrada como tripentanol. Como ya les dije, este ol viene de una nomenclatura, el cual va a proceder de este tipo, que sería un alcohol. Ahora, esta regla se puede constar en cualquier tipo de fórmula, como por ejemplo, yo aquí en este C5 puedo poner un 6, el cual me cambiaría toda la fórmula. En esta fórmula como tal, y ahorita les explico, se consta que la cantidad de carbonos se va a multiplicar por 2 y se va a sumar por el número de alcoholes.
como sería 2 por 6, 12, más 1 del alcohol, 13. Nuestra cadena carbonada estaría cambiando en este aspecto. 1, 2, 3, 4, 5. Ya no va a tener 3 átomos, sino que 2. Y le aumentamos otro CH y le aumentamos el 3. Aquí estamos viendo que nuestra cadena carbonada aumentó, y al momento de aumentar va a cambiar el nombre de sí mismo. Al ya no tener 5 carbonos, va a tener 6, el cual se va a llamar hexanol. Prefijo de 6 es hexa, y como sabemos, estamos trabajando con alcanos, sería trihexanol. Como ya les dije, el ol viene del alcohol. Y bueno, eso sería todo. Y siempre y cuando recordando las reglas básicas, estos tipos de elementos químicos se van a poder resolver. Muchas gracias. Ahora lo que es la isomería de función. Es aquella en la que cambia el grupo funcional, pero se mantiene la fórmula molecular del compuesto. Esto quiere decir que para mostrarles voy a hacer la butanona y el butanol. La butanona se hace así: CH3, CH2, CO y CH3. La fórmula molecular sería 1, 2, 3, 4 carbono, 4 carbono, tiene 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos. 8 hidrógenos y un alcohol. Esa sería la fórmula molecular de la butanona. Ahora vamos a hacer el butanal. El butanal se hace CH3, CH2, CH2C, oxígeno y hidrógeno. Como podemos ver aquí tenemos diferentes tenemos compuestos distintos, pero aquí viene la magia de la función, de la isomería de función, que sería, vamos a hacer la forma molecular, que sería 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, 4 carbonos, tenemos 3 y 2, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos, 8 hidrógenos y un oxígeno que tenemos aquí. Y esto es lo que es la isomería de función, que con compuestos distintos podemos, con compuestos distintos hay fórmulas moleculares iguales, como la que tenemos la butanona y el butanal. Esto es lo que sería isomería de función. Gracias. Luego de haber escuchado qué es la isomería estructural, vamos con la isomería estereoisomería. Buenos días, yo hablaré sobre la estereoisomería, o también conocido como isomería espacial. Bueno, la estereoisomería es también una rama de los isómeros. Lo que distingue a la estereoisomería es que sus isómeros no pueden ser distinguidos. Para ser distinguidos se necesita una dimensión tridimensional, porque si lo vemos en dos dimensiones, en una dimensión plana, no puede ser distinguido. Aquí un ejemplo. Estas auriculares están en el espacio tridimensional, donde giran en su propio eje. Ahora, lo que estoy viendo yo al frente no lo va a ver la persona que está al frente mío o los que están a los lados. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la estereoisomería. La estereoisomería es la rama de la química que estudia la estructura tridimensional de las moléculas. Existen muchas sustancias, aunque poseen las mismas fórmulas moleculares y estructurales. Difieren en el espacio de los átomos. Esto da origen al fenómeno estereoisomerizo, del griego, que significa sólido. A continuación, como pueden ver aquí en el ejemplo, tienen las mismas fórmulas moleculares y estructurales, aunque pueden ver que hay un poco de diferencia en las posiciones, pero obviamente es como un espejo. Para ser más claro, les voy a dar un ejemplo con el marcador. No es lo mismo que vea la persona del frente que está la persona de atrás, o la persona de la izquierda no ve lo mismo que ve lo de la derecha. Para ser más exacto y claro, como usted dice, hablar en español, me refiero a que todo cambia desde la perspectiva de quien lo perciba. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar hoy sobre la isomería cis-trans. En la forma cis, los sustituyentes iguales de los dos átomos de carbono afectados por una doble enlace se encuentran en un mismo lado de la línea de doble enlace.
Y en la forma trans, los sustituyentes están de un lugar a otro en el doble enlace. Aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos. Y es que en el ejemplo que aquí vemos, que es en el ejemplo de sí, tenemos que los compuestos están en la parte de abajo. Y asimismo pueden estar abajo o arriba. En el ejemplo del trans, vemos que los compuestos están de un lugar a otro, como le he dicho. Puede estar en la parte inferior y en la parte superior del ejemplo. Muchas gracias. Espero que este tema sea fascinante para ti